encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo especial con el Señor. Queremos disfrutar plenamente la presencia de nuestro Dios y por eso nos reunimos para alabarlo, para bendecirlo, para reconocerlo como el mayor en medio de nosotros, pero también para poder escuchar la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Sabemos que ya hay quienes están sintonizados con esta señal y le damos muchas gracias a Dios por cada hogar que se suma a esta transmisión y también queremos pues darle gracias al Señor porque sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno en lo personal, no solamente para nosotros como parte de su cuerpo en esta tierra, sino también como miembros los unos de los otros. Sabemos que Dios tiene bendición, Dios tiene provisión, Dios tiene un cuidado especial por cada uno de sus hijos y de sus hijas sobre esta tierra. Y bueno, queremos invitarlos a que juntos dediquemos nuestro tiempo delante de nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos que tú lo has honrado con tu presencia en medio de nosotros y te damos muchas gracias por eso. También te damos gracias por sumarnos con todos aquellos que a lo largo y ancho de esta República Mexicana están compartiendo tu verdad, están anunciando tu nombre y tu salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, pues, y te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a disfrutar y aprovechar este tiempo que dedicamos a ti. Y al decir dedicar, queremos comprometernos cada uno en lo personal a guardar la atención debida a esta palabra y también, Señor, que podamos nosotros, pues, no solamente estar atentos, sino aprender, entender lo que tú quieres hablar para nosotros en este día. En el nombre de Cristo Jesús, muchísimas gracias, Padre. Ahora te rogamos que recibas nuestra alabanza, queremos entregarla de todo nuestro corazón. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios por su palabra, con la que también podemos nosotros alabarlo y bendecirlo en este tiempo. Y bueno, pues en esta ocasión nuevamente lo hacemos a través de lo que nos enseña la carta a los Hebreos. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe fue hecho el universo, por la palabra del Señor.
que se acercan buscándole. Pero sin fe es imposible agradarle al Dios del pueblo de Israel. Yo te invito a que veas en su nombre, por fe aquello que aún no es. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe fue hecho el universo, por la palabra del Señor. Entendiendo que lo que se ve fue hecho de lo que no se podía ver. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin Dios, a Dios no agradarás. Es necesario que si vas a Él, creas que existe y que recompensa a todos los que se acercan buscándole. Pero sin fe es imposible agradarle al Dios del pueblo de Israel. Yo te invito a que veas en su nombre, por fe aquello que aún no es. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Aleluya. Gracias, Padre. Bendito seas. Soy inocente para Dios, de mi pecado Él me libró. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy.
inocente para Dios y para siempre libre soy. De mi maldad me perdonó, pues mi pecado Él borró. Su sangre preciosa me lavó, toda mi culpa Él llevó. Puedo vivir en libertad, puedo amar y disfrutar. Su obra gloriosa me salvó y vida nueva Él me dio. Puedo vivir en libertad, puedo amar y disfrutar. Su sangre gloriosa me salvó, vida nueva Él me dio. Soy inocente para Dios, de mi pecado me libró. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy. De mi maldad me perdonó, pues mi pecado Él borró. Su sangre preciosa me lavó, toda mi culpa Él llevó. Puedo vivir en libertad, puedo amar y disfrutar. Su obra gloriosa me salvó y vida nueva Él me dio. Siempre y por siempre le amaré y con mi voz proclamaré que con su eterno amor me vio. Mi vida por siempre cambió. Siempre y por siempre le amaré y con mi voz proclamaré que con su eterno amor me vio. Mi vida por siempre cambió. Soy inocente para Dios, de mi pecado me libró. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy. De mi maldad me perdonó, pues mi pecado Él borró. Sangre preciosa me lavó, toda mi culpa Él llevó. Puedo vivir en libertad, puedo amar y disfrutar. Su obra gloriosa me salvó y vida nueva Él me dio. Siempre y por siempre le amaré y con mi voz proclamaré que con su eterno amor me vio y mi vida por siempre cambió. Soy inocente para Dios, de mi pecado Él me libró. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy.
Sí, bendito Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres, mi Dios. A su nombre es la gloria. Nuestro mensaje se titula Mártires por su fe. Recientemente se han difundido en los medios electrónicos y en otros muchos hechos violentos en contra de comunidades de creyentes en diferentes países de África. Se habla de miles de personas sacrificadas por su fe en Jesucristo a manos de extremistas islámicos del grupo Boko Haram, que desde el año 2002 se manifestó en insurgencia contra el gobierno. Desde 2015, ahora es parte del llamado Estado Islámico. Esta organización, calificada como terrorista a nivel mundial, ha tenido presencia y actividad en Nigeria, Chad, Camerún, Níger, Malasia y Benín. A principio de este mes, en noviembre de 2025, el presidente de los Estados Unidos amenazó con intervenir militarmente en Nigeria si es que el gobierno de ese país no somete de una vez al orden al grupo terrorista y asegura la integridad de sus habitantes. Mientras el mundo recibe con horror noticias de miles de ejecuciones que hayan tenido lugar en ese país, en esos países, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional afirman que ese grupo armado no solo asesina a cristianos y católicos, sino también musulmanes y de cualquier otra creencia o facción que se oponga a su supremacía y control. Ante todo aquello, no podemos abstraernos de las palabras de Jesús que afirman que en los postreros días quienes crean en Él serán perseguidos. En el capítulo 15 de la versión de Juan del Evangelio de Jesús, leemos lo siguiente. Si el mundo nos odia, dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Esta es una realidad que debemos nosotros tener presente. Si el mundo nos odia, recuerden que a Jesús lo odió primero. Y esa es una realidad. No podemos nosotros ignorarla, mucho menos negarla. Toda esa persecución comienza desde los círculos más cercanos a nuestra vida. Yo recuerdo que, y lo he comentado en varias ocasiones, no quiero ser repetitivo, pero en su momento mis mejores amigos me hicieron a un lado porque el tema de mi conversación siempre era Jesucristo. A partir del momento que yo le conocí, mi vida cambió y no podía yo quedarme callado y ver cómo ellos pues invertían su vida en cuestiones puramente terrenales. Lamentablemente, dos de mis mejores amigos ya terminaron sus días y lamentablemente no disfrutaron la vida en los términos de Dios. Es por eso que hay una
hay un impulso en el corazón de todo creyente por compartir las buenas nuevas de la salvación. Y eso muchas veces no es agradable a los oídos de quienes nos escuchan. Y sobre todo si tienen un estilo de vida disipado y alejado de los principios eternos. También Pablo escribió a Timoteo. En su segunda carta, en el capítulo 3, le escribió diciéndole, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Ahora, es importante que nosotros consideremos que no es una cuestión de castigo, no es una sentencia una sentencia que Dios aplique de una manera mala, ay sí, que los persigan, no, sino como una consecuencia por la maldad que impera en el mundo. Recordemos que Satanás es homicida desde el principio y ha propagado ese sentimiento adverso a la vida desde el principio, según consta incluso en la Escritura. Mártires por su fe. En su palabra Dios nos advierte que la fe puede llegar a costar la vida del creyente. Y desde el principio en el libro de Génesis hasta los tiempos finales que nos describe el libro de Apocalipsis, encontramos testimonios de hombres y mujeres que decidieron obedecer y honrar al Señor, aunque ello les costara su propia vida. Y como vemos, esto no solo se presentó en los primeros años de nuestra era, sino que ha sido una constante en la historia reciente de la humanidad. Pero con los mártires por su fe, no solo se señala el alto precio pagado por quienes estuvieron dispuestos a ofrendar su vida por su fe en el Señor Jesucristo, sino que aprendemos lo que es la máxima expresión de fe y compromiso que pueda dar un creyente. Y como señala la carta a los Hebreos, su testimonio sigue hablando a través de las generaciones. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, de donde salió el canto inicial de nuestro tiempo juntos, en el párrafo 4 nos dice lo siguiente: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Y esto nos lleva a considerar al primero de los mártires por su fe, que consideramos en este mensaje, y con estos testimonios debemos comprender que el martirio por la fe en Cristo no es la tragedia de perder la vida, sino la victoria de mantener la fe hasta el final. Abel, el primer mártir de la Escritura. Abel fue el segundo hijo de Adán y Eva, nacido también, tristemente, ya cuando ellos estaban fuera del huerto del Edén, por aquella transgresión que habían cometido. Se dedicó al pastoreo y presentó una ofrenda que agradó al Señor. En el capítulo 4 de este primer libro de la Escritura, nos dice así, párrafos 3 y 4. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos
de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Y aquí podríamos nosotros ver el comparativo, cómo lo presenta la Escritura. Porque a veces pensamos, oye, pues qué mala onda que Dios no recibió la ofrenda de Caín si le ofreció una ofrenda al fin y al cabo. Pero no es lo mismo, amados. A veces nosotros, como parte de nuestro compromiso con el Señor, presentamos ofrendas. Presentamos ciertamente ofrendas que en lo cotidiano, lo citadino, se han traducido en ofrendas económicas. Y presentamos ofrendas cuando se recolectan dentro de las comunidades de fe o cuando el Señor pone en el corazón de aquellos hacer alguna aportación a la obra de fe en donde ellos están congregándose. Y a veces es una ofrenda, como dice aquí, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda. Y aquí lo que señala de Abel es que presentó las mejores partes de algunos de sus animalitos y de los animalitos que eran primeras crías de su rebaño. Entonces, aquí había una selección cuidadosa de parte de Abel de qué presentar como ofrenda al Señor. Y en el caso de Abel, bueno, ok, pues a ver, agárrate unas zanahorias, agárrate unas remolachas, agárrate unas lechugas ahí, a ver qué le ponemos de ofrenda al Señor. Y a veces así es con nosotros, amados. Antes le llamábamos limosna. ¿Por qué? Porque sonábamos el bolsillo y lo que estaba ahí en moneda corriente, este, pues entonces eso es lo que compartíamos en aquella costumbre religiosa. Pero ahora que estamos en Cristo, el Señor nos habla a pasar a un esquema mejor, a una mejor ofrenda, un mejor tipo de ofrenda, que ya no es cualquier cosa, sino que es algo que uno de corazón aparta para su Dios, para honrar al Señor y para bendecir su obra en esta tierra. En fin, eso fue lo que sucedió con Abel. Su martirio consistió en su asesinato a manos de su hermano mayor por causa de la justicia, como leemos en el párrafo 8 de este mismo capítulo 4. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El propio libro de Génesis, en el verso 10 de este mismo capítulo 4, menciona que su sangre aún clama. Párrafo 10 nos dice lo siguiente. Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y así es, Señor, así es, amados, con toda la sangre derramada por los mártires por su fe. Así es. La sangre de los mártires clama desde la tierra. Jesús lo llamó justo. En Mateo capítulo 23 nos dice, como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. La verdadera adoración siempre incomodará a los que no quieren obedecer ni honrar al Dios vivo. Una fe genuina deja un testimonio eterno, indeleble,
aun cuando la vida terrenal termine. Mártires por su fe. Continuamos con estos testimonios ahora con profetas perseguidos y asesinados por su fe. Y Jesús claramente dijo que Israel mató a sus profetas, a muchos de sus profetas. En el capítulo 23 de la versión de Mateo, párrafo 37 nos indica: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. Y entonces, amados, pues aquí vemos que el problema no solamente fue en estos tiempos con aquellos terroristas religiosos, terroristas extremistas islámicos, sino que aún el propio pueblo de Dios mató a los profetas. Jerusalén, Jerusalén, ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. Sí, amados, así fue, y Jesús los denunció por hacerlo. Y ni aún así entendieron el tiempo de su visitación. Continúo leyendo párrafo 37, segunda parte, dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. De aquí podemos nosotros mencionar como esos profetas que murieron perseguidos y asesinados por su fe, a Zacarías, hijo de Berequías, a quien Jesús menciona en el capítulo 23 que acabamos de leer, verso 35 que acabamos de leer, y quien murió de forma semejante a su antecesor de nombre Zacarías, hijo de Joiada, que era sacerdote fiel en los días del rey Joás, esto es 300 años antes que el mencionado por Jesús. Algunas personas piensan que hay una contradicción en la Biblia, porque en el testimonio que encontramos en el segundo libro de Crónicas, que ahorita vamos a ver, habla de que Zacarías era hijo de Joiada. Y Jesús lo refiere como hijo de Berequías. Y entonces aquí dice: ay, pues Jesús se equivocó. No, amados. Pues es que se llamaban igual. Y curiosamente, eso sí, murieron por su fe. Murieron por su fe y su compromiso con Dios. Pero con 300 años de diferencia uno de otro. Su martirio consistió en ser acusado falsamente y apedreado en el templo. Estamos hablando del testimonio de Zacarías, el segundo que mencionamos, pero fue el primero en sufrir el martirio. En el capítulo 24 del segundo libro de las Crónicas, leemos a partir del párrafo 20 este testimonio. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote. Y a veces, pues qué bueno podemos decir aquí, amados, un breve comentario. Aquí podemos ver la importancia de la referencia. ¿Por qué para el Señor es tan importante mencionar el nombre? A lo mejor en algún momento de la existencia, en algún momento de la historia, alguien diga: ah, pues sí, Danilo Obando. Pero ¿saben qué, amados? Me encontré el otro día que hay por lo menos una decena de personas que se llaman igual. Entonces, qué bueno que hayan dicho:
que alguien pudiera referirme, si alguien me mencionara en alguna medida, en alguna referencia, por lo bien o por lo mal que haya yo hecho, que pueda decir, Danilo Obando, hijo de Víctor, porque Víctor se llamaba mi padre. Entonces, qué bueno que haya esa forma de identificar a los personajes. Pero bueno, algunos andan buscándole tres pies al gato. Continúo leyendo. Decía yo, el párrafo 20, la segunda parte, dice, se puso de pie ante el pueblo, Zacarías, y dijo, esto dice Dios, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Entonces los líderes tramaron matar a Zacarías y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo. Así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad, mató a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías, aquel que fue sacrificado al morir, fueron: que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. Tremenda sentencia sobre aquellos que le quitaron la vida. Cuando la verdad incomoda, algunos prefieren silenciar al mensajero antes que cambiar su corazón. Y bueno, lo hemos visto en muchas ocasiones, grandes líderes con un mensaje distinto a la costumbre de algún tiempo, de algún gobierno, de algún estado, que simplemente desaparecen, son matados, son asesinados. Y no es porque el que dispara o el que apedrea tenga tanto contra él, sino por la incomodidad que produce a ciertas élites. Y bueno, toda esa costumbre llega lamentablemente hasta nuestros días. Otro ejemplo que podemos ver, Urías, hijo de Semaías. Fue profeta contemporáneo de Jeremías, el profeta bíblico. El rey Joacim lo mandó matar por profetizar juicio. En el capítulo 26 del libro de Jeremías se hace esta referencia, se da este testimonio. En ese tiempo, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, también profetizaba en nombre del Señor. También, ¿por qué dice también? Pues porque Jeremías estaba profetizando también en el nombre del Señor. Y entonces dice, y predijo el mismo terrible desastre contra la ciudad y la nación, igual que Jeremías. Cuando el rey Joacim, junto con los oficiales militares y los demás funcionarios, escucharon lo que dijo, el rey envió a alguien para matarlo. Sin embargo, Urías se enteró del plan y escapó a Egipto atemorizado. Entonces el rey Joacim envió a Elnatán, hijo de Acbor, a Egipto, junto con algunos otros hombres para que capturaran a Urías. Lo tomaron prisionero y lo trajeron de regreso al rey Joacim. Así que el rey mató a Urías a espada y mandó que lo enterraran en una fosa común. La obediencia a Dios puede confrontar a poderes injustos. Y aquí, amados, al hablar de este profeta Urías del tiempo de Jeremías, pues tenemos otra vez el asunto. Hay un Urías que es mucho más famoso que este,
que es el Urías del tiempo del rey David, y que resultó que era uno de sus valientes, uno de sus soldados, al que David mandó al frente de la batalla y ordenó a su general que lo abandonara para que fuera muerto, para poder ocultar que había tomado ilícitamente a su esposa. Otro Urías. Y no faltará quien diga, ay, pues no que Urías murió en el frente de batalla. ¿Por qué dice que aquí lo mató el rey? Bueno, que quede nada más como referencia. La obediencia a Dios entonces puede confrontar a poderes injustos. Otros más son los profetas anónimos, de los que nos habla también el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. En el capítulo 35, la segunda parte del párrafo en adelante, leemos lo siguiente. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Y lo importante de esto, amados, no es, pues, cuántos mártires y hay nanita. Si nos conservamos fieles al Señor, ¿corremos peligro de muerte? Sí, amados. Pero eso no es lo que podemos destacar. Lo que podemos destacar es, como dijo este párrafo 35, pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Y esa es la esperanza en la que podemos nosotros llegar hasta el final si se diera el caso de persecución, de sufrir persecución, cada uno de los que estamos aquí considerando esta palabra, que podamos nosotros mantenernos firmes en la esperanza de una vida mejor después de la resurrección. Claro que sí, claro que sí, porque esa es la promesa de nuestro Padre Celestial. Dios da a sus siervos un valor sobrenatural para permanecer fieles cuando el mundo les exige silencio. Y aquí llegamos irremediablemente al testimonio del sacrificio de Juan el Bautista, el mártir del nuevo pacto. Juan el Bautista, hijo de otro Zacarías, dicho sea de paso, fue el último profeta del antiguo pacto y precursor del Mesías. Vivió en santidad y predicó el arrepentimiento para el perdón de pecados. En Mateo capítulo 3 leemos lo siguiente, párrafos 1 y 2. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El reino de los cielos está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo:
¿Y qué dijo? Pues vámonos a Isaías 40, en donde dijo lo que dijo. Capítulo 40, párrafo 3. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Y eso es lo que refirió Juan el Bautista con su predicación respecto del arrepentimiento. Su martirio consistió en su encarcelamiento y decapitación por confrontar a Herodes con su pecado. En el capítulo 6 del libro de Marcos, que esto es la versión de Marcos escrita, la versión del Evangelio de Jesús escrita por Marcos. Capítulo 6 nos dice el párrafo 17, pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano, Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por supuesto que nadie quiere oír, y mucho menos aquellos que están en autoridad y tienen poder para ordenar que alguien desaparezca. Ahí mismo en el capítulo 6, los párrafos 27 y 28 nos dicen cuál fue el final. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. ¿A qué muchacha? Pues a la hija de esta mujer llamada Herodías, que es con la que estaba entendiéndose Herodes y que le había pedido, después de una danza muy sensual, con el entusiasmo del momento, aquel hijo, pídeme lo que quieras. Y aconsejada por su madre, esta chica le dijo, pues dame la cabeza de Juan en una bandeja. Y así exactamente fue como terminaron los días de Juan. De Juan, de este Juan, Jesús declaró que no había nadie más grande que él. Verso 11 del capítulo 11 de la versión de Mateo. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Y algunos se podrían preguntar, ¿ni Abraham? ¿Ni Moisés? ¿Ni David? ¿Ni Salomón? Y todos aquellos que se nos ocurran. Jesús aquí lo está diciendo muy claro. De todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Y aquí, amados, está hablando de nosotros. Nosotros los que tenemos un compromiso con el Dios vivo. Y dice que nosotros somos más importantes aún que el más importante de todos los que habían vivido hasta el momento, hasta el tiempo de Jesús. ¡Wow! Y por supuesto no es por nuestros méritos, es por los méritos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo.
Predicar la verdad con valor puede llegar a costarnos la vida, pero callar sería traicionar el llamado de Dios. Mártires por su fe. Hablamos también de Esteban, el primer mártir cristiano. Esteban era uno de los 7 servidores llenos de fe y sabiduría, entre quienes los discípulos eligieron para el servicio de la iglesia. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, en la primera parte del párrafo 5, nos dice: a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban. Y entre paréntesis nos da la descripción de las cualidades de este varón, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¡Qué combinación! Llenos de fe y del Espíritu Santo. ¿Tú tienes fe, amado? ¿Tienes fe, amada? ¡Felicidades! Eso es digno, eso es notable delante del Señor. Pero si lo acompañamos con la llenura del Espíritu Santo, entonces estamos listos para ser usados por Dios de una manera poderosa, amados. Y a lo mejor las personas que escuchen este comentario puedan decir: pero pues este Esteban, muy lleno de fe y del Espíritu Santo, y lo apedrearon. Amados, estar llenos de fe y del Espíritu Santo no quiere decir que vamos a ser inmortales, que vamos a ser unos supermanes. Recordemos que eso es ciencia ficción. Ser llenos de fe y del Espíritu de Dios implica que Dios pueda usar nuestra vida para su gloria. Para eso nos hizo Dios, para su gloria. Algunos dicen: no, 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 sí, lo que quería Dios era llenar la tierra de gente. Dios no necesita llenar la tierra de gente, como no necesita llenar de gente todos los demás planetas, sistemas, constelaciones, sistemas solares que existen a nuestro alrededor y que cada vez se descubre que son más y más y más y más. Dios no necesita al ser humano, pero quería compartir su gloria y quería que el ser humano le diera gloria con su existencia. Evidentemente, hay muchos que no le dan gloria a Dios, le dan gloria al enemigo de Dios con sus acciones, con sus costumbres, con su pecado, con su maldad. Su martirio de este Esteban consistió en ser acusado falsamente por predicar a Cristo. Hechos capítulo 6, en el párrafo 11 en adelante, nos lo indica. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. ¿Y qué nos habla el Señor acerca de los testigos falsos? Los que dan falso testimonio. Es un mandamiento de Dios que no se debe de hacer. Bueno, pues hay quienes compran testigos falsos, y no solamente en este tiempo de Jesús, de sus discípulos, sino que a la fecha, cuántas personas no son inculpadas siendo inocentes por el testigo, por el testigo falso, el falso testimonio de testigos comprados, amados. Y bueno, pues en eso México, desgraciadamente, es especialista. Yo me acuerdo, mi padre era abogado y como abogado se dedicó al litigio toda su vida. Y llegué a escucharlo mencionar de qué manera se podía
contratar testigos falsos para que declararan ante un juez a favor de algún inculpado, ya fuera para que saliera libre o para que otro recibiera un castigo, en fin, testigos comprados. ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación terrible! ¡Qué degradación del ser humano dejarse comprar para emitir un testimonio falso! Bueno, estamos leyendo Hechos capítulo 6, párrafo 11. Y dice, ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. ¡Qué bárbaro! Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Y aquí yo podría decir, gracias a Dios por Cristo. No sé ustedes, amados. Frente al concilio, dio un poderoso mensaje Esteban, según leemos en el capítulo 7 de este mismo libro de Hechos, y fue apedreado por proclamar que vio a Jesús a la diestra del Padre. Párrafo 54 de este capítulo 7 nos dice, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, así nos lo habían descrito, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. ¡Qué revelación tuvo este varón antes de morir! Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Aún en esa situación tuvo la templanza, Esteban, de orar por quienes le arrebataban la vida. Su muerte impactó a Saulo, quien más tarde sería conocido como el apóstol de los gentiles, Pablo. El perdón de quienes sufren injusticia a sus verdugos es una de las señales más fuertes del Evangelio, porque así lo hizo Jesús. En el libro de Éxodo capítulo 20, verso 12, Dios promete una larga vida y que irá bien a quienes honren a sus padres. Bueno, Dios promete una larga vida. Y en el capítulo de, y en el de Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 1 y 2, largura de días y años de vida y paz
a quienes no olvidan sus enseñanzas y guardan sus mandamientos. Pero eso no impide el martirio de sus siervos en tiempos de persecución. La medida del éxito espiritual, amados, no es la duración de la vida, sino la fidelidad a Cristo hasta el final. Apocalipsis en el capítulo 3, párrafo 21, nos dice lo siguiente: todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Amén. Los mártires de la fe no perdieron la vida, la entregaron. De la misma manera que Jesús declaró: nadie me quita la vida, yo la pongo. Su sangre no gritó derrota, sino victoria. Hoy Dios nos llama a vivir con la misma convicción. Apocalipsis 2, verso 10 nos dice así: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Leímos hace poco este párrafo. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Que el ejemplo de estos mártires nos inspire a caminar sin miedo, sin reservas, con certeza y sin retroceder. Apocalipsis en el capítulo 3, verso 5, y con esto concluimos. Dice: todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre, los anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles, que ellos me pertenecen. Aleluya. ¿Quieres ser investido con esas vestiduras blancas que implican santidad, pureza, perfección? Y que Jesús mismo dé testimonio de ti. Pues necesitamos salir vencedores aún de una persecución que pueda robar nuestra vida. Pero si nosotros vivimos con la convicción de aquellos que ofrecieron su vida y mantuvieron su fe en el Señor, pues entonces seremos de aquellos que serán mencionados en este párrafo como aquellos que salgan vencedores. Es evidente, y antes de despedirnos, que queremos honrar la memoria de quienes han sufrido persecución hasta la muerte, y aún de aquellos que hayan sufrido persecución en cualquiera de sus niveles, desde el desprecio hasta el sufrir golpes, el ser segregados, el ser echados de sus propias propiedades por caciques y por líderes religiosos. Y bueno, pues cuanto más aquellos que han ofrendado su vida, como estamos leyendo de todos estos, queremos honrar su memoria y que todos podamos tener conciencia de que ciertamente
Si hay una matanza actualmente en esos países de África y aún en China vi también recientemente persecución a iglesias y siervos cristianos. Si estamos viviendo en un tiempo en el que se ha desatado una persecución en contra de la fe, pues aun cuando sean perseguidos y privados de su vida, aún en medio de otras personas, de otros credos y de otras condiciones, por grupos radicales, nosotros bendecimos a Dios por la vida de aquellos que han sido sacrificados por su fe en el Señor Jesucristo y nos sumamos a la intercesión en favor de las familias de aquellos que han sido sacrificados. Y rogamos al Señor les guarde, les ayude, les proteja. ¿Por qué? Pues porque son nuestros hermanos en la fe. Y nosotros somos conscientes de que pertenecemos y somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora queremos dar oportunidad a aquellas personas que nunca se han comprometido con Dios para que lo hagan de una manera seria que corresponde a lo indicado por Dios en su palabra. Si tu amigo, amiga que nos acompañas en esta tarde, deseas hacer un compromiso de calidad con Dios, un compromiso por toda la vida que te lleve a la eternidad en la presencia de Dios, te invitamos a hacer una declaración de fe con todo tu corazón. Inclina tu corazón delante de nuestro Padre Celestial y dile así: Señor y Dios, te doy gracias por tu palabra. Entiendo lo grave de lo que he escuchado. Entiendo que ha habido hombres y mujeres al paso de la historia de la humanidad que han ofrendado su vida por su fe en ti, por su compromiso contigo. Y en esta hora, Señor, yo entiendo que hay un gran camino que puedo recorrer en mi compromiso contigo. Y aún en tiempos de persecución, mantenerme fiel a mi compromiso que hoy establezco contigo. Padre, te ruego, perdóname de todo mi pecado, perdóname de toda la maldad que he cometido y que reconozco. Me arrepiento en esta hora de todo lo malo que he hecho. Y te ruego, Señor, que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi máxima autoridad, como el Señor de mi vida. A partir de hoy, tú eres el que manda en mi vida. Me comprometo a obedecerte, me comprometo a seguirte, me comprometo a servirte, Señor, hasta el fin de mis días en esta tierra. Y te doy gracias por venir a mi corazón, por llenar mi vida y porque eres el único que puede interceder por mí delante de mi Padre Celestial. Gracias, Señor. Ahora te ruego, lléname con tu Espíritu Santo. Así como hablamos de Esteban, que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, yo también, Señor, quiero serlo. Y por eso te ruego en esta hora que llenes mi vida con tu Espíritu Santo, que me guíe a toda verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues les felicitamos de todo corazón a ustedes que han hecho esta declaración
y les felicitamos dándoles la más cordial bienvenida a la familia de Dios. La familia de Dios no solo somos nosotros somos una parte del cuerpo de Cristo en esta tierra. La familia de Dios está extendida por toda esta tierra. Le sirve, le alaba, le bendice, le honra, le obedece, por supuesto. Y nosotros les damos la más cordial bienvenida a esa familia del Dios vivo. Les recomendamos hablar con Dios todos los días, así como platicamos entre nosotros, pero también permitir que Dios les hable a su corazón, y Dios lo hace habitualmente a través de su palabra, la Biblia. Que tengan ustedes un sistema o una rutina, una disciplina de lectura de la palabra de Dios cada día, el tiempo que ustedes determinen, el programa que ustedes decidan seguir para hacerlo, o libremente, conforme las prioridades y actividades que cada uno tenga que atender. Pero también les recomendamos que cuando vean ustedes, cuando empiecen a sentir el cambio de vida que Dios nos ofrece en Cristo, que tengan a bien compartirlo con sus seres queridos. No nos callemos, amados. Nuestros seres queridos necesitan un compromiso con Dios. No basta que sean unas buenas personas, que sean personas educadas, personas de palabra, personas congruentes con la justicia y el honor. Necesitan a Dios, necesitan salvación en Cristo Jesús. Y ustedes pueden ser el canal, el conducto por el cual el Señor pueda alcanzar la vida de todos ellos. Y bueno, pues nosotros, como parte de ese cuerpo de Cristo, queremos poner a sus órdenes todas nuestras publicaciones en las redes sociales. Están ahí de manera gratuita para cada uno de ustedes, que las puedan aprovechar para su crecimiento, para el fortalecimiento de su fe. Y por supuesto, si deciden acompañarnos en nuestras transmisiones, nosotros estaremos encantados de la vida de tenerlos con nosotros. Y bueno, pues a todos los demás amados que hemos estado presentes en este mensaje, no se trata de amedrentarnos, no se trata de escandalizarnos, no se trata de, como decíamos al principio, de decir, ay, nanita. Se trata de ver de una manera frontal una situación que se va a presentar, amados, en algún momento a cualquiera que sirve a Dios y ama a Dios y tiene un compromiso con el Dios vivo. En cualquier momento puede surgir una situación de persecución y aún de muerte. Entonces, simplemente, amados, estemos conscientes, seamos conscientes de esa situación y estemos preparados en fe, estemos fortalecidos en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y ya lo cantamos al principio. Pero por eso nosotros queremos fortalecernos en nuestra fe. Y les invitamos a terminar nuestro tiempo hablando con nuestro Padre Celestial. Señor y Dios, gracias por este mensaje, y gracias, Señor, por permitirnos advertir aquello que está por suceder, porque tú así lo escribiste en tu palabra para nuestro conocimiento, para que podamos estar preparados, que no seamos nosotros ignorantes de lo que tu palabra nos enseña, y que tengamos el arrojo necesario para permanecer fieles a ti, a tu palabra, a nuestro compromiso contigo, aún en las peores de las circunstancias, sabiendo que nuestro galardón es grande, Señor, si nos mantenemos fieles hasta el fin. Te damos muchas gracias, porque esta convicción podemos llevarla hasta el último de nuestros días,
sea cual sea la circunstancia que lo determine, nosotros permanecemos fieles a ti y te rogamos que nos ayudes y nos fortalezcas a través de tu Espíritu para que podamos hacerlo y podamos cumplir con este voto que hacemos delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén. Pues gracias al Señor por esto y gracias por su atención, por su presencia. Los amamos y enviamos bendición y nuestro cariño a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que disfrutemos una semana plena en la presencia de nuestro Padre Celestial. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que limpia, transforma y santifica nuestra vida. Deseamos entregar con gratitud nuestro diezmo, aportaciones y ofrendas, entendiendo que cada buena dádiva recibida proviene de ti. Bendecimos nuestras fuentes de ingreso y bendecimos a nuestros empleadores, socios, empleados o benefactores, rogándote que te reveles al corazón de cada uno de ellos para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Te rogamos que bendigas este ministerio que tú has levantado y escogido para revelar tu presencia y tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida.